Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Carlos Lemoine. Él es cofundador del Instituto de la Conversación, es fundador del Centro Nacional de Consultoría y Conciencia y adicionalmente estudió su pregrado en Ingeniería y Matemática en la Universidad Nacional, hizo su máster y su doctorado en Matemática en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Es un honor para el Instituto de la Conversación tener a uno de nuestros cofundadores hoy acá sentados en esta mesa para conversar un poco sobre el arte de conversar. Doctor Lemoine, bienvenido. Daniela, muy contento de estar acá conversando contigo sobre un tema en el que he venido trabajando por tiempo. Y es que a los seres humanos nos gusta conversar. Entonces, esta es una ocasión de gozarme de ese privilegio. Bueno, yo quisiera, de pronto la primera pregunta es, ¿qué es el arte de conversar? Usted de hecho tiene un libro, nos puede contar un poco sobre ese libro, pero usted ha sido uno de los grandes, de las personas que promulga más en el país el tema de la conversación. Entonces, ¿qué es el arte de conversar? Eh, Maturana, Humberto Maturana, que es el biólogo de la conversación, acuñó la frase de que vivimos en el mundo que construimos con las conversaciones. Entonces el arte de conversar es el arte de construir la vida y por eso es tan importante, ¿sí? Otra manera más profunda y más radical de verlo, yo diría que el problema de la humanidad es la guerra. Siempre ha perseguido a la humanidad la guerra y el remedio para la enfermedad de la guerra es la conversación. La conversación es la paz, decía Mandela. Es la manera de curar la enfermedad ancestral de la guerra, digámoslo así. Me, me, mm, y me parece que es completamente cierto porque además, ante cualquier conflicto que existe en la sociedad, lo primero que uno dice es, ven, conversemos, Sí, hablemos, ¿no? Entonces, me parece crucial ese punto que usted resalta. Digamos, en Colombia hay muchas organizaciones dedicadas a hablar de conversación. Y usted se ha convertido en un punto focal para que estas conversaciones, para que estas instituciones también conversen entre ellas. Quisiera que nos contara también un poco el proceso de quiénes son estas organizaciones que se están uniendo, por qué se están uniendo y bueno, que nos cuente un poco eso, en qué andamos. hay en física, digamos, un principio muy importante, que es el principio de la resonancia. Es cuando dos ondas tienen la misma frecuencia y se juntan, el, la potencia de la onda se multiplica. Entonces, lo que es el esfuerzo que estamos haciendo las organizaciones es buscar esa resonancia de la idea de la conversación como modo de relacionarnos entre nosotros. La relación entre dos personas puede ser de conversación o, o retroceder y huir de la condición humana y volver a los instintos animales que también los tenemos, que es la violencia o oír y callarnos, digamos, ¿sí? Mm. Entonces, es tener la valentía de en todo momento seguir siendo humanos. Es en el fondo de lo que se trata la conversación, sobre todo en un país como este, en que es fácil, queramos, pasar a las otras reacciones, ¿no? Mm. A la violencia y al silencio.
Entonces se trata de reunir a todas las empresas y personas que están buscando eh, el aprecio por la conversación, para que la resonancia de eso tenga la fuerza suficiente para parar eh, odios y violencias y culturas de silencio, que son, digamos, los grandes dolores del país. Ahora, eso es cierto para el conjunto del país, pero es cierto para las personas, es cierto para las organizaciones, Mm, es cierto para las comunidades. mm. Entonces, este esfuerzo que hacemos de darle resonancia a la idea de la conversación, pues es algo que es benéfico para las personas, es benéfico para la educación, es benéfico para las empresas y es benéfico para las comunidades. Es como lo que podría decir. Y son muchas. Por ejemplo, está en la Universidad de los Andes, hay un foco, yo estoy seguro que en la Universidad Nacional también lo hay. El Minuto de Dios, la Universidad Cooperativa, colegios de Barranquilla, han ensayado este, darle este papel estelar a la conversación en el proceso pedagógico y han sido exitosas. Lo mismo en el campo empresarial, ¿no? El campo empresarial, por ejemplo, lo que se ha llamado y que ha puesto de moda Alejandro Salazar de la estrategia emergente, es en realidad es una estrategia de conversación de la empresa que por medio de la cual éramos, tiene una conversación con ella misma Ujú. para encontrar lo que es fuerte en ella y desarrollarlo, ¿sí? Eso es la estrategia emergente, que es también se reproduce en las personas. Personas tienen que desarrollar una conversación con la vida, una conversación con ellas mismas, y de esas dos conversaciones se deriva un buen conversar con los demás eh, seres humanos. Claro, y a pesar de que esta conversación sucede con tres, digamos, interlocutores distintos, una sucede en las comunidades, la otra sucede con las empresas y la otra sucede con la educación, las tres llevan al final al desarrollo humano, ¿correcto? Sí, claro que la condición humana permea todo, permea las instituciones, permea las empresas, permea las familias. Y a la larga, los seres humanos no se pueden escapar de su condición humana. Y la manera de manejar adecuadamente su condición humana es su conversación. Yo quisiera que ahondáramos un poco en cuál ha visto que ha sido el beneficio directo de la conversación, o sea, por qué las personas que nos están viendo, bien sean jefes de empresas o educadores o líderes sociales, líderes comunitarios, por qué deberían colocar la conversación en el centro de todos sus proyectos. Yo lo diría que una primera reflexión que se me ocurre es porque la conversación es lo que nos hace humanos. Entonces, cuando uno descubre que todas las relaciones empresariales, todas las relaciones en una comunidad son relaciones humanas, Mm.
entonces se da cuenta que la conversación, que es la manera natural de relacionarse en los seres humanos, emerge como una primera prioridad. Hay otra reflexión adicional, lo que conversábamos anteriormente, de que nosotros construimos el mundo con nuestras conversaciones. Entonces, eso es lo que implica que la conversación tiene un gran poder, ¿sí? Entonces, si tiene un gran poder, hay que saberlo manejar, hay que saberlo cultivar para que crezca y sea más eficaz. Y también tiene una implicación supremamente importante para la visión de la vida y de las contingencias de la vida, ¿no? Porque si construimos el mundo con nuestras conversaciones, entonces si cambiamos nuestras conversaciones, cambiamos nuestro mundo. Entonces no es tan fácil, no es tan difícil el cambio el cambio, ¿sí? Claro. Basta cambiar la conversación y ya está uno en otro espacio, en otro mundo. Entonces, me parece también un aporte muy importante de este esfuerzo, hacer consciente a la gente de que el cambio no es difícil, es falta simplemente cambiar sus conversaciones, su conversación que tiene con la vida, su conversación que tiene consigo mismo. Y eso cambia su conversación que tiene con los demás y cambia su mundo y su vida. Y lo mismo la empresa, ¿no? La empresa puede tener, es decir, la conversación es también un ambiente. El aforismo de Maturana implica o nace mucho de la idea central de que los seres vivos dependen del hábitat en que se desarrollan. Ujú. Los osos son blancos en el polo y negros en la selva, ¿no? En el trópico. Les gusta el salmón en el polo y la piel y la miel en el trópico. Son distintos, porque el ambiente es distinto. Y para los seres humanos, el ambiente es la conversación. Entonces, por eso me parece crítico en las empresas y en las comunidades y crítico para el liderazgo saber qué tipo de ambiente conversacional está creando el líder, porque ese es el ambiente que determina el crecimiento o el deterioro de la organización, ¿no? Yo tengo como un ejemplo dramático en eso, es el caso de las empresas. Las empresas durante Mao en China, él tenía una mala opinión de las empresas. Había un ambiente adverso a las empresas. Consecuencia fue que en la época de Mao hubo una hambruna de 30 millones de muertos por hambre. Y vino Deng Xiaoping y dijo, no, es mejor ser rico que pobre, como Pambelé. Y eso determinó que las empresas, a la luz de él y obviamente de los ojos de los chinos, fueran un camino de riqueza. Y eso hizo que China tomara un camino distinto y es la potencia económica que conocemos. Entonces, los ambientes conversacionales son supremamente importantes en la empresa, en la familia. Por ejemplo, la familia tiene que tener un ambiente conversacional
de educativo, ¿sí? Claro. Porque es un centro educativo. Entonces ese es por eso es importante tanto en los centros educativos, el cuidado de la conversación, como lo es en la familia, como es en la empresa. Empresa, como es en las personas también. Las personas tienen que ir desarrollando a través de la conversación con la vida y con ellos mismos una mentalidad de crecimiento, ¿no? Ujú. Que, que básicamente la esencia de la mentalidad de crecimiento es darse cuenta de que la mente humana es elástica y puede ampliarse, puede abarcar más, ¿no? Mm. Darse cuenta de eso es uno de los logros de una buena conversación con uno mismo y con la vida. Y, y eso contagia al contexto en que se está viviendo. Y por eso también es muy importante que las empresas tengan una mentalidad de crecimiento y los países tengan una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Es una mentalidad que valora a todos los que están, porque saben que todos los que están tienen una mente elástica que puede dar mucho más de lo que están dando en cada momento. Yo creo que de acá la gran lección que yo saco es que la conversación un poco es un punto de partida para transformar realidades y al mismo tiempo es el vehículo que nos mantiene en esa transformación. O sea, mientras sigamos conversando, vamos a seguir evolucionando. Creo que ahí es pertinente un poco hablar sobre los encuentros que usted está impulsando de la mano de las organizaciones que están poniendo en el centro de su mismo desarrollo la conversación. Básicamente, y lo resumo para que usted nos profundice, son tres líneas. Estamos teniendo por el momento tres encuentros grandes. Uno es sobre empresas, el otro es sobre instituciones educativas y el tercero es sobre comunidades. Em, si quiere nos puede ahondar un poco, ya sé que lo tocamos, pero cómo es que esta conversación transforma la realidad de cada una de estas tres líneas que estamos conversando? La conversación maturana decía que era un acto de amor, Ujú. porque es reconocer en el otro la dignidad de un ser humano, ¿no? Entonces, eso implica, dijéramos, una reducción de las jerarquías, Mm. que implica, eh, dijéramos, una cultura distinta a la cultura autoritaria que caracteriza la mayoría de las empresas y ha caracterizado la educación y de cierta manera caracteriza las comunidades en el sentido en que el Estado se siente que es muy superior al ciudadano y el ciudadano no puede conversar con el Estado, ni el Estado necesita conversar con el ciudadano, sino que es la ley Mm. lo que regula la relación del ciudadano con el Estado. Entonces, al introducir la conversación como un eje, entonces, ¿qué sucede? Las jerarquías tienen que abrirse porque es una relación de seres humanos eh, iguales. Es decir, ninguno de los que están conversando eh, al querer conversar sinceramente, quiere decir despojarse de la idea que tienen verdades absolutas, ¿sí? Sino es Claro. escuchar al otro y ver cuál es la visión que él tiene
de los hechos, que puede ser distinta de la que yo tengo, a pesar de que los hechos puedan ser iguales, ¿no? Si alguien llega una tarde, por ejemplo, con frecuencia a la oficina, el jefe puede decir es que no respeta los reglamentos. Si ahonda puede ser esta señora que viene, tiene que dejar los niños en el colegio. Entonces son dos realidades distintas, dos visiones distintas del mismo hecho, y el entender y respetar la importancia que tiene para cada uno de ellos su punto de vista es fundamental para hacer una empresa que funcione, ¿no? Lo mismo en las comunidades. Yo creo que en las comunidades el Estado tiene que conversar con la gente. Por ejemplo, nosotros hemos medido mucho que cuando la policía conversa con la ciudadanía eleva enormemente la confianza en la policía. ¿Sí? Es una institución. Yo creo que la falta de conversación en el ejército lo ha llevado a cometer muchos errores, ¿no? Porque la autoridad no es cuestionable, ¿no? Eso también sucede en el campo de los hospitales. En los hospitales también se tiene una cultura autoritaria. El médico es la suprema autoridad, pero en muchas ocasiones los médicos abandonan los protocolos y ponen en riesgo la vida de los pacientes. Las enfermeras se dan cuenta de eso, pero como es el médico, no lo mencionan. Claro. Entonces se necesita una apertura a la conversación en que son humanos los que están en el escenario, son iguales y son como todos los seres humanos, cada quien un joto de defectos y de errores, y que tenemos que admitir que así somos, y de cierta manera querernos así como jotos de defectos y de errores, y soportarnos y ayudarnos. Sí, es como ese cambio. Entonces, si el médico se deja ayudar, es posible que lo haga mucho mejor. Claro. Es posible que si el oficial se deja aconsejar del soldado que ha estado exponiendo su vida, tenga una mucho mejor estrategia ante el adversario, ¿no? Es posible que en la empresa la persona que ha lidiado con el cliente directamente, que sabe lo que le molesta al cliente, pueda decir cosas que sean muy importantes para elevar la calidad del servicio y la fidelidad de sus clientes. Y en el hogar es más profundo, porque la gran alegría de los seres humanos es la conversación. Cuando se le pregunta a las mamás y a los papás cuál es su mayor alegría, siempre dicen que es conversar con sus hijos. Entonces, abrir las ventanas para que entre un aire fresco de ideas bonitas que en la conversación es crucial para que la vida sea amable
grata para todos. Bueno, no, sí, yo creo que ahí el gran mensaje es que una conversación siempre va a nutrir. O sea, abrir las puertas de la conversación es nutrirnos y dejar que se nutran las instituciones, que aprendan, que evolucionen. Por eso me parece muy pertinente el nombre que tiene el próximo encuentro, que es instituciones educativas que evolucionan a partir de la conversación. Yo creo que en este punto sería chévere que usted nos contara un poco hacia dónde van estos encuentros del arte de conversar. Es decir, cuál es el siguiente encuentro, un poco de qué vamos a estar hablando y qué se viene después de este encuentro. Viene ahora el arte de conversar en, en la educación. Yo creo que es crucial para el país que que se vea, dijéramos, cómo hay muchos fogones de buena conversación en colegios y en universidades. Y lo que vamos a hacer es mostrar cómo se han construido esos fogones, Mm. ¿no? Y, y entonces las personas que vayan allá, por ejemplo, de la educación, que pensábamos que vayan unos 200 rectores, vean cómo se construye el fogón de la buena conversación en su institución, que que la hace más brillante, más cálida para todos y más eficaz. Mm. Es decir, porque aquí viene otra reflexión, otra metáfora que me parece que es útil sobre la educación, que hay dos clases de galletas, las galletas pintadas y las galletas de comer. Son diferentes. Mm. Hay mucha galleta pintada, pero es muy difícil alimentarse uno de galletas pintadas. La educación tiene mucho de galleta pintada, porque se le enseña a la persona textos que cuando sale no puede aplicar, ¿sí? Cuando se enseña a conversar, entonces esa sí es una galleta de comer porque es algo que la persona puede usar en todo momento de su vida Y que le nutre. y que le nutre, ¿sí? Entonces se trata de llamar la atención de cómo se preparan las galletas de comer en la sociedad, que a la larga las instituciones educativas es donde eh, se le da el alimento a la gente para que eh, tenga la fuerza para enfrentar el mercado. Ujú. Y eso es básicamente lo que hacemos o lo que pretendemos aquí, es mostrar que hay un montón de gente que lo está haciendo bien, que lo está sabiendo, sabiendo darle galletas de comer en su institución a los estudiantes. Y lo mismo en las empresas. Hay un muy buen número de empresas que han entendido el aprecio por la conversación. Entonces lo que hicimos fue mostrar empresas que han sabido desarrollar este arte y que les ha servido para crecer, para tener, para tener menos estrés en el trabajo, Mm. tener menos rotación de sus trabajadores y ser capaz de resolver problemas eh, más rápidamente, no aplazar conversaciones, ¿sí? Y en las instituciones y en las comunidades que lo que buscamos es justamente
desarrollar el aprecio por la conversación entre las instituciones y las personas, porque eso favorece enormemente el desempeño de las instituciones, porque obviamente toda institución tiene como una promesa de valor hacia el ciudadano, pero esa promesa de valor, si se cumple o no se cumple, la dice es el diálogo con el ciudadano, ¿sí? Entonces eso es también lo que nosotros estamos buscando, ver instituciones y ocasiones en que haya sido exitosa la estrategia de la conversación en una institución para que esas ideas, esos polinicen hacia otras instituciones. Eso es el objeto de esta primera ronda de conversaciones. Y lo que sigue es una vez que se han polinizado, dijéramos, estas ideas en un grupo mucho mayor de empresas, pues, y de instituciones, ayudar a que tengan una institución de soporte, ¿sí? Que a la que puedan acudir cuando quieran desarrollar y mejorar sus prácticas y su manera de conversar, sus problemas y sus posibilidades. Una cosa muy importante también que hay que tener en cuenta en la conversación es la existencia de la conversación poética. Es como decir que hay dos mundos, ¿no? El mundo de lo tangible que existe actualmente y el mundo de lo posible. Entonces, ¿cómo traer del mundo de lo posible al mundo real las cosas? Eso se logra con la conversación poética, que es evocando lo que es posible y viendo cómo se va haciendo posible por la conversación con otros, por el trabajo con otros, ¿no? Un excelente ejemplo de ese proceso es, por ejemplo, el viaje a la luna de Kennedy, ¿no? Cuando él dijo que vamos a la luna, él estaba en la luna el tipo, pero, pero comenzó a agrupar gentes alrededor de la idea y fue afianzándose y fue haciéndose primero, al comienzo parecía imposible, después apareció como posible, después se volvió absolutamente ineluctable el viaje a la luna, ¿no? Eso es la conversación poética, el arte de traer de lo posible a la realidad lo que es posible. Lo que materializa los sueños. Lo que materializa los sueños, sí, eso es. Bueno, pues doctor Lemoine, yo le agradezco muchísimo este espacio. También es para el Instituto de la Conversación todo un honor ser parte de estas organizaciones que estamos impulsando estos encuentros liderados por usted. Y bueno, personalmente estoy muy agradecida de poder transformar y crear realidades nuevas de su mano. Daniela, estoy encantado de la charla con usted. Muchas gracias. Bueno, doctor Lemoine, todos invitadísimos al siguiente encuentro y vamos todos a conversar. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.